Tenemos más o menos 20 minutos aproximadamente para este intercambio y esta conversación. Ya tenemos aquí, la dinámica ha sido, están los micrófonos al frente. Si les parece bien, vamos con 3 preguntas, tres comentarios. Acá están los micrófonos. Les pediríamos que trataran de ser breves para que podamos escuchar más voces. Gracias, adelante. Bueno, Rita, muchas gracias. Me quedé un poco como que ibas como de un lugar a otro, y antes de que comentaras esta horizontalidad de las religiosas, estabas como a punto de decir algo sobre la puerta o lo que significa el feminismo y el movimiento feminista como ese. Entonces me quedé como… Bien. Sí. Gracias. Buenas tardes, Rita Segato. Pues antes que nada, bienvenida a México, y pues yo soy una de sus, digámoslo así, como grandes admiradoras. He leído sus libros. Yo soy abogada feminista y bueno, sus libros me han ayudado para entender más la violencia contra la mujer. Mi pregunta va sobre lo que decía ya al final. ¿Cuál sería la mejor forma o estrategia en los feminismos para luchar contra la furia del movimiento fundamentalista y reaccionario de las iglesias, ¿no? Hace unos días lo vemos muy seguido con los providas, cosas por el estilo, en donde, bueno, desde mi punto de vista joven, solo veo a la gente que se burla a través de Facebook o cosas por el estilo, pero no saben qué hacer, ¿no? Es algo, como dice usted, nuevo, ¿no? Y bueno, le agradezco, muchas gracias. Hola, creo que vamos a exigirle demasiado porque yo también me quedé más bien como con la parte última sobre cómo se configura esta parte del campo político en la dimensión religiosa, si podrían ahondar un poquito en eso y qué implicaría como en términos de cómo dialogar, cómo disputar también lo político en lo religioso. Bueno, claro, estamos pensando juntos, ¿no? Yo más o menos voy diciendo hasta dónde voy llegando. Inclusive estoy pensando, como decíamos, todo el tiempo, ¿no? Estoy viendo este momento que es un momento muy raro de la historia, ¿no? No es que yo puedo decir cómo se hace, hasta aquí llegué. Yo creo que ponerle nombre, que mostrar que el diseño que uno ve, otras personas ven otros diseños, este es el diseño que yo veo del presente. Ya al ver ese diseño empezamos a pensar entonces con más claridad cómo vivir en él y cómo trabajar en él para conducir la historia en la dirección que nos interesa, que en mi vocabulario le llamo que va en la dirección de un mayor bienestar para más gentes. Tengo una definición muy simple de mi meta histórica, no creo más en soy ¿qué no sé si? Tengo muchas dudas sobre, no hablo de utopía, porque cuando pensamos en utopía, aunque no es ese el significado de la palabra, no es esa su etimología ni su significado, pero caemos ya casi siempre en la idea de una sociedad del futuro, de una sociedad como debe ser, o sea, un diseño de cómo es la sociedad buena. Y no me parece que eso deba hacerse así, porque se vuelve autoritario también. Se vuelve autoritario ya decidir cómo será la sociedad buena en el futuro. Creo que hablar de horizontes, y eso es más del vocabulario de Aníbal Quijano, que es un autor del quien aprendí muchísimo, cuya lectura se la recomiendo, extraordinario pensador de nuestro continente. Él habla de horizontes, porque realmente el milagro hoy es que la historia está en movimiento, de que nada la para, es que es imposible capturar la historia, aún aquel país que reúne en sí mismo un poder de muerte mayor que todas las otras naciones juntas, aún ese país no consigue capturar y frenar y detener el curso histórico. Lo que nos es muy difícil, a veces a la gente que trabajamos con el análisis,
es ver la inestabilidad del tiempo, la inestabilidad que es consecuencia del tiempo, ¿no? Ver la vida como inestable, porque todos nosotros, por lo menos los que hicimos en la universidad, hemos sido formados dentro de lo que llamé la neurosis monoteísta o la neurosis, que no son los monoteísmos, pero es el aspecto neurótico del monoteísmo, que es esa neurosis del control, o sea, de la verdad única, ¿no? De que si digo esto, lo otro no es verdad. Entonces, eso nos lleva también a un cierto enyesamiento de nuestra visión de mundo, ¿no? El mundo es así y hay una estructura que está fija y es de esta forma. Yo creo que debemos todo el tiempo luchar contra esa programación para la estabilidad con la que fuimos formados. O sea que el verdadero desiderato, el verdadero deseo es que el movimiento no se detenga, o sea que sea realmente incontrolable, ¿no? el animal de la historia, ¿no? Su incontrolabilidad o su indecidibilidad es fundamental porque es la libertad misma de la historia como consecuencia del tiempo. Entonces, creo que ese es un trabajo, ¿no? Es un trabajo primero en nuestras propias conciencias. Saber que el tiempo no está quieto, ni siquiera este tiempo en que vemos algunos tipos de gobiernos, de regímenes, porque son regímenes, en realidad, haber tomado en tantos países el control del Estado, ¿no? Ese es el otro tema, el Estado. Y ese es un tema importantísimo, ¿no? ¿Qué peligro le ofrecemos los feminismos a ese orden, ¿no? Por un lado, que si el patriarcado cae, eso lo he dicho muchas veces, cae la primera estructura de desigualdad y de expropiación de valor. O sea, ¿por qué los fundamentalismos surgen con tanta fuerza? Porque si el patriarcado como orden político se destruye, se pulveriza, cae por tierra, la primera lección de desigualdad y de autoridad y de poder y de valor no reconocido cae por tierra, que es la primera lección, la primera pedagogía de desigualdad con que se encuentra cada ser humano cuando nace al mundo en su familia, y la primera pedagogía de desigualdad en la historia también. Eso no hay tiempo para explicarlo ahora, creo, pero la primera pedagogía de desigualdad también en la historia, en los mitos de fundación de pueblos, como es el mito adánico, por ejemplo, la mujer que se porta mal y que el orden fálico, o sea, el orden patriarcal, la disciplina, ¿no? Esa Eva es como fundadora de una historia de un pueblo, está en muchos pueblos del planeta. El mito adánico es universal en el sentido de que en el planeta entero hay mitos de creación que narran eso, el castigo a la mujer desobediente, por diferentes razones. En un lugar se come la manzana, en el otro lugar le gusta mucho el sexo, en el otro lugar descuida el rebaño, en el otro lugar deja la flauta o el instrumento más potente en contacto con la sangre menstrual. Diferentes, digamos, desobediencias o incapacidades femeninas que hay que ser castigadas, a la mujer a ser disciplinada. Comienza la historia de ese pueblo. Entonces, si cae ese orden, que es tan arcaico como estoy diciendo, ¿no? Que es fundante de la estructura de todos los poderes, es como si fuera el cimiento del edificio de todos los poderes, si cae ese orden, todo el edificio de los poderes balanza. Solo eso puede explicar también eso puede explicar la furia de la reacción fundamentalista, de la reacción patriarcalista, podríamos llamarlo, porque algo está en peligro. Eso es lo que me preguntaba en la primera pregunta. Y que estaríamos quizás muy cerca de un momento en que una gran parte de la población, de hombres y mujeres, se van dando cuenta de que este orden patriarcal no vale la pena, no trae felicidad, no trae bienestar. Entonces es una transformación que se da no en el Estado, sino en la sociedad. Por mucho tiempo hemos creído que tomemos el Estado y desde el Estado reorientamos la historia.
¿no? Lo tomemos por las armas o lo tomemos por elecciones, entramos al Estado y ahí cambiamos las cosas y nos dirigimos a un mundo con mayor bienestar y felicidad para más gentes. Pero la historia nunca ha comprobado que eso sucedió. Todos los intentos que se han hecho han fracasado, han caído por tierra. Entonces, ¿qué es el feminismo? El feminismo es también un movimiento que trabaja en las relaciones sociales, en la interacción social, en la vida misma, en la reconstrucción de vínculos, en el cuidado por la diversidad genética, con la plantita, con quien ha visto una mujer en el campo, ha visto que selecciona la mejor mandioca, que selecciona el mejor maíz para el año que viene, para plantar ese y no el otro. Las mujeres somos responsables por la diversidad genética que existe, porque en la huertita alrededor de la casa fue eligiendo las semillas y fue garantizando la calidad de las especies y la diversidad de las especies también. Y la mujer también ha tenido una gestión de protección de la vida que en última instancia pragmática, no principista, no burocrática. Defender la vida aquí ahora como se pueda, ¿no? A como sea posible hoy. O sea, hay varias características de cómo es una gestión femenina de la vida, que es la politicidad de lo doméstico, que fue en la transición a la modernidad, esa politicidad de lo doméstico queda represada, queda obstruida, queda casi que imposibilitada, porque lo doméstico se transforma en íntimo y privado, en nuclear, y ahí se despolitiza totalmente. Por eso los crímenes contra las mujeres no son crímenes considerados realmente públicos, son un crimen, como es llamado, un crimen menor. ¿Por qué son un crimen menor a los ojos de los jueces y de los fiscales? Son un crimen menor porque son íntimos, no los consiguen deslibidinizar, no los consiguen transformar en crímenes francamente públicos, como es el crimen contra un cuerpo masculino, como contra un cuerpo de hombre. Entonces, lo que pasa es que las mujeres estamos transformando esos puntos de vista en la misma sociedad, en nuestro accionar diario, en la manera en que nos estamos comportando, ¿no? Mancomunándonos, aprendiendo que mi interlocutor privilegiado es otra mujer, no un hombre. Fue un largo aprendizaje, porque en general cuando vemos un grupo de gente junta nos dirigimos al hombre, porque es el que va a atribuir valor a lo que estamos diciendo, el que va a ser el gran distribuidor de valor de lo que se dice, es la figura masculina, es algo arcaico, atávico. Es lo atávico del patriarcado en nosotras. Lentamente fuimos diciendo, no, lo más importante que tengo aquí al lado mío es, ¿no?, una mujer, es Araceli en este caso, es las que están acá, que me están escuchando, voy a hacer un impacto en ellas porque nos interesa. Hay una transformación del mundo, pero es capilar. Entonces hemos puesto todas nuestras fichas en los progresos dentro del Estado. No es que hay que abandonarlo, el Estado es un actor demasiado importante, pero todas las fichas de nuestro esfuerzo político fueron a dar ahí y nos hemos descuidado de esto que estamos haciendo ahora, que es salir a la calle juntas, vernos juntas. La mujer en la calle es muy distinta al hombre en la calle, es muy distinta a los sindicatos en la calle, es muy distinta a los partidos políticos en la calle. Las mujeres en la calle tomando el espacio público es otra forma de tomarlo. Es la fiesta, es el beso, es el abrazo, es la gran proximidad física, ¿no? Es calentarnos si hace frío. Las marchas en Buenos Aires abajo del diluvio fueron noches heladas de lluvia, abrazándonos para dar calor. O sea, eso es otra manera de tomar el espacio público y es la emergencia de una politicidad en clave femenina, una politicidad femenina, una politicidad propia de las mujeres que la modernidad represó. Le puso un dique ahí y transformó a la mujer en una sujeta de su espacio privado, de la privacidad y de la intimidad de todo lo que le pasa. Entonces, por eso digo yo que aquella consigna de que lo personal es político nos llevó quizás por un camino equivocado, porque nos dijo, bueno, si lo personal es político, debemos tomar desde lo personal los cargos públicos. O sea, la manera de resolver este problema es entrar en la política, pero es una política que está, ¿cómo se dice?, tailorizada, que está costumizada, ¿cómo se dice?, que está modelada por la historia de los hombres. O sea, el Estado, tengo una teoría no weberiana de la burocracia y del Estado. O sea, el Estado para mí es la transformación, el último momento de la historia de los hombres, donde la forma protocolar de los hombres
hablar y tomar decisiones en la vida de la aldea se transforma en la burocracia estatal, de la gestión distante y de todas las características que tiene ese protocolo estatal. Viene de una historia de los hombres, de la masculinidad. Entonces, por otro lado, fue de ahí, cuando las mujeres entramos en ese espacio, tenemos que masculinizarnos, o sea, cambiar nuestra manera de dar clase. Eso me di cuenta hace mucho tiempo y lo evité en mi persona. Siempre fui este mismo personaje maleducado, dando clase, que dice: yo pienso de delantal y haciendo huevo frito, y hablo en mi clase y hablo en mis conferencias ante cualquier cantidad de personas que estén presentes, de la misma manera que hablo en la cocina de mi casa con quien me quiere escuchar. No hay ninguna diferencia. Entonces dije, no es lo que lo personal es político. Lo que es que hay que domesticar lo público. Hay que salir de lo doméstico con los modos de lo doméstico y tomar la vida pública, tomar la política con la forma de gestión de una politicidad femenina, que es otra. Ahora, ¿cómo es eso? Más que eso, hay que seguir pensándolo. Yo llegué hasta ahí. Ahora, ¿cuál sería la mayor estrategia? Y bueno, creo que por lo menos en los gobiernos, esta y la otra pregunta son próximas, ¿no? ¿Cómo se configura el campo? Pues no son, más o menos. Y yo creo que uno de los errores de los progresismos que estamos pagando tan caro es que los progresismos se encastelaron, en castellano es portugués, pero se encastillaron, se parapetaron en el Estado, hicieron grupos de entendidos, de logias de entendidos, los que están por dentro, una red, y no salieron de cómo deberían haber salido a hacer el trabajo que hizo, como dije en mi conferencia de la Claxo, el trabajo lo hicieron las iglesias y el crimen organizado. Las iglesias y el grupo y el crimen organizado salió a la calle y estuvo en el medio de las personas. Nosotros, con la política progresista de los gobiernos que pasaron y del actual gobierno mexicano, que no repita los errores de los progresistas que ya salieron del poder, no hicimos el trabajo de la vida en el mundo, o sea, de la vida entre la gente. Eso es lo que hay que hacer, o sea, transformar la sociedad capilarmente, o sea, en el día a día, entre todos. Y la tercera pregunta, ¿cómo se configura el campo? Sí, claro. Entonces, por la importancia que vemos que ha tenido la religión en las decisiones políticas de los últimos tiempos, ¿no? Por ejemplo, en la votación del impeachment, 56 diputados dieron su voto para el impeachment de la presidenta Dilma, citando la palabra Dios, en nombre de Dios y la familia. O sea, ven que está nombrado ahí, ¿no? O sea, la importancia de la religión en el curso político del presente, tenemos que darnos cuenta que la religión es realmente... ¿Y qué es la religión? O sea, en mi campo, en la antropología, hubieron algunos errores también en la manera en que se abordó el tema religioso. El tema religioso, por ejemplo, estudiar una iglesia. En la iglesia está el grupo gerencial, ¿no? Los gerentes de la iglesia, ¿no? Y la gente. La gente busca lenguajes de espiritualidad y eso hay que respetarlo donde esté y donde aparezca. No se puede desrespetar la búsqueda de lenguajes de espiritualidad, porque yo creo que justamente la descosificación de la vida, o sea, el tratar de alguna forma frenar ese proceso de cosificación de la vida humana y no humana, va a ser mediante la espiritualidad. El lenguaje de la búsqueda espiritual es algo, la pulsión espiritual, la pulsión de explicación, la pulsión de reflexiva es una pulsión que está en la gente. Llega siempre un momento en que la gente para sentir y para pensar, aún la gente más tocada por el proyecto histórico del capital y de las cosas. O sea, los sueños aparecen, o sea, los conflictos, las derrotas, las muertes, en fin. Entonces, el campo de la espiritualidad es un campo que en donde se va a dar posiblemente la crítica a la cosificación de la vida. Pero
Por eso es necesario pensar dentro de los espacios donde la espiritualidad es trabajada. Bueno, no sé si respondí de la manera que esperaban, pero respondí de la manera que puedo.